Mi nombre es Ángela Cielito Vargas Sánchez y el día de hoy hablaremos sobre la parte 2 de cuestiones filosóficas y lógicas no clásicas. En el capítulo número 7 de la lógica modal y el argumento ontológico. Este capítulo busca explorar el ámbito de la moderna lógica modal. La idea es ver cómo se usa la lógica modal para simbolizar las premisas de dicho argumento y además conocer las reglas de derivación para demostrar la existencia de Dios. En el marco histórico, la lógica modal presenta a dos personajes muy importantes, quien es Aristóteles y Leibniz. La lógica modal nace con Aristóteles. Él comprendió que las nociones modales desempeñan un papel decisivo en la validez de ciertos tipos de inferencia. Por ello, podemos sostener que Aristóteles fue el fundador de la lógica modal. Otro hito importante en la lógica modal fue Leibniz, con su idea de mundo posible. Los mundos posibles son algo así como distintas posibles configuraciones del mundo, es decir, distintas maneras en las que se pudo haber organizado este mundo. Regresando a la lógica modal de Aristóteles, esta también se basa en la idea de los modos de ser como lo posible, lo necesario y lo contingente. También sabemos que Aristóteles desarrolló un sistema de lógica modal que incluía los conceptos de posibilidad y necesidad en relación de los predicados. Por otro lado, Leibniz también contribuyó a la lógica modal con su concepto de verdad necesaria y verdad contingente. Propuso un sistema de lógica modal que involucraba la noción de los posibles mundos y la idea de que el mundo actual es aquel en el que se cumplen todas las verdades necesarias. En resumen, tanto Aristóteles como Leibniz realizaron importantes contribuciones a la lógica modal, explorando conceptos relacionados con la posibilidad, la necesidad y la contingencia en el razonamiento lógico. La base de la lógica modal. La base de la lógica modal consiste en considerar que las proposiciones pueden no solo ser verdaderas o falsas, sino que son verdaderas o falsas de distintos modos, es decir, con matices. Por ejemplo, Sócrates conversaba mucho de filosofía. ¿Sócrates era un filósofo o no es cierto que era un filósofo? Si bien ambas son verdaderas, la primera podría haber sido falsa, ya que es contingente que Sócrates converse de lo que sea, y la segunda nunca podría ser falsa. Esto es imposible que sea falsa. Es verdadera que en algunos mundos posibles, mientras que es verdadera en todos los mundos posibles. Aquí presentamos una simbolización lógica con 10 premisas y 10 ejemplos. Pasamos al mundo de la deducción natural modal. Estableceremos las reglas para un sistema de derivación natural T, para la lógica modal. El sistema S4 se centra en las interacciones de los operadores modales y lo consideraremos parcialmente. Tenemos a 3 puntos: la equivalencia del sistema T, las implicaciones del sistema T y las adiciones del sistema S4. Empezamos por las equivalencias del sistema T. Este está compuesto por la dualidad, la equivalencia modal distributiva y la implicación estricta. La dualidad es la lógica modal que se refiere a la relación complementaria entre los operadores modales posible y necesario. Si algo es posible en un mundo, entonces no es necesario en ese mundo y viceversa. En la equivalencia modal distributiva es aquella que establece que los operadores modales pueden distribuirse sobre los conectores lógicos, como la conjunción y la disyunción. He aquí un ejemplo. Es posible que A y B es equivalente a es posible que A y es posible que B. Ahora pasamos a la implicación estricta. Se refieren a las consecuencias lógicas que se siguen de las equivalencias en el sistema T. Por ejemplo, si dos fórmulas son equivalentes en el sistema T, entonces cualquier fórmula que se sigue de una también se sigue de la otra.
Ahora vamos al punto B, que es la implicación del sistema T. El sistema T cuenta con 5 aspectos importantes. El primero es la reflexividad, la transitividad, la clausura bajo la necesidad, la clausura bajo la posibilidad y la equivalencia de identidad. Empezamos por la reflexividad. Todo lo que es verdadero en un mundo posible es necesario en ese mismo mundo. En la transitividad, trata de que si algo es necesario en un mundo posible y ese mundo es accesible de otro mundo posible, entonces también es necesario en ese otro mundo. En la clausura bajo la necesidad, si una fórmula es necesaria, todas sus consecuencias lógicas también son necesarias. La clausura bajo la posibilidad. Si una fórmula es posible, todas sus consecuencias lógicas también son posibles. En la equivalencia de identidad. Dos fórmulas son necesariamente equivalentes si y solo si son idénticas en todos los mundos posibles. Ahora pasamos al punto C, que son las adiciones del sistema S4. El sistema S4 es una extensión del sistema T en lógica modal. Algunas adiciones del sistema T S4 son la propiedad de serialidad, que trata sobre la propiedad que establece de que si un mundo es accesible desde otro mundo, entonces ese otro mundo también es accesible desde el primero. En la propiedad de transitividad vemos que se agrega la propiedad de transitividad generalizada que permite a la transitividad no solo entre mundos directamente accesibles, sino que también a través de una cadena de mundos accesibles. Y el punto número 3, que es la propiedad de reflexividad generalizada, que permite que la reflexividad no solo en un mundo dado, sino que también en todos los mundos accesibles desde ese mundo. Aquí presentaremos las simbologías de derivaciones modales. Ahora pasamos al argumento ontológico, el argumento de Anselmo y la versión de Hartshorne. En el argumento ontológico, la lógica modal se relaciona directamente con la actividad filosófica y la búsqueda de verdades metafísicas. El argumento ontológico se basa en la concepción de Dios como un ser eterno, inmutable, omnisciente, omnipotente y supremamente bueno, y busca demostrar que la existencia de un ser con estas características es necesaria. La lógica modal se aplica en este campo para intentar así conservar estas propiedades de Dios en las pruebas que se exponen. En el argumento de Anselmo, él argumenta de que si esta idea de un ser perfecto solo existiera en la mente y no en la realidad, sería algo contradictorio, ya que carecería de la perfección de existir también en la realidad. Esto contradice la premisa inicial de que Dios es lo más grande. Por lo tanto, Anselmo concluye que la idea del ser más perfecto debe corresponder a la realidad y por lo tanto Dios existe. En la versión de Hartshorne se refiere al sistema modal propuesto por Charles Hort, un filósofo y lógico estadounidense. Su sistema modal es conocido como S5, ya que es una extensión del sistema S4, que incluye la propiedad de la simetría. La propiedad de la simetría en el sistema S5 establece de que si un mundo es accesible desde otro mundo, entonces ese otro mundo también es accesible desde el primero. Esta propiedad adicional permite capturar relaciones simétricas entre mundos posibles. La siguiente versión es una reconstrucción de realizada por Hartshorne en 1941 y aplicaremos una reducción de lo absurdo. Este sistema también ha sido ampliamente estudiado y utilizado en la lógica modal, pero sobre todo en la filosofía, ya que proporciona una base sólida para el razonamiento modal y permite analizar relaciones más complejas entre los mundos posibles. En el argumento de Leibniz, estudia el argumento a priori de la existencia de Dios.
Su razonamiento ontológico se apoya de una diferencia sutil que hay en los dos seres contingentes que no existen por sí solos. Para él, la posibilidad se encuentra en la ausencia de la concentración. Si algo es constante, entonces es posible que esto pueda acontecer. En la versión de Gödel, desarrolló una variante del argumento ontológico. Según Gödel, el mundo es racional y la razón humana puede desarrollarse aún más. Sostenía que existen métodos sistemáticos para resolver todos los problemas. Gödel rechazaba el materialismo y afirmaba que los seres superiores están conectados por analogía y no por composición. También defendía la existencia objetiva de los conceptos y creía en la posibilidad de una filosofía y una teología científica. Aquí vemos que Gödel cuenta con tres definiciones: la definición G, la definición S y la definición NE. Para finalizar, daré mis puntos de vista sobre este tema tratado. Y lo que más me llamó la atención lo presentaré a continuación. Lo que más me llamó la atención fue el marco histórico de la lógica modal, que presenta a dos autores principales, Aristóteles y Leibniz. Empezamos por Aristóteles. Bueno, voy a dar un punto de vista positivo, un punto de vista negativo y una síntesis. En mi punto de vista positivo, para mí, la lógica de Aristóteles introduce la noción de la posibilidad y la necesidad que me permite tener un análisis más completo de los predicados y el razonamiento lógico. Mi punto de vista negativa es que Aristóteles, su lógica puede ser limitada en su capacidad para abordar conceptos más complejos y abstractos. Y también, por otra parte, no se adapta bien a ciertos problemas contemporáneos. En conclusión, la lógica modal de Aristóteles ha sido una contribución significativa al campo de la lógica al introducir conceptos como posibilidad y necesidad. Si bien puede tener sus limitaciones, sigue siendo una buena herramienta valiosa para analizar el razonamiento lógico y los predicados. Pasamos al otro autor, que es Leibniz. Bueno, el punto de vista positivo es que la lógica modal de Leibniz brinda un marco conceptual para analizar la posibilidad, necesidad y la contingencia en el razonamiento. Y en el punto de vista negativo es que su lógica puede ser compleja y difícil de aplicar en situaciones prácticas. En síntesis, la lógica modal de Leibniz ha sido una contribución significativa al campo de la lógica y nos permite un análisis más preciso de los conceptos modales en el razonamiento. Muchas gracias.